Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos permites reunirnos. Pedimos, Padre Santo, la dirección de tu santa palabra para la exposición de esta. Señor, te rogamos tu misericordia para que seas tú quien guíe, Señor, nuestro corazón para entenderla. Señor, las palabras para explicarla y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a través del instrumento. Gracias te damos por todo ello. En el nombre de tu Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. No se paró. Estamos, hermanos, en una serie de sermones basados en la Confesión Belga. Este es una de las portadas, muchas portadas que tiene la Confesión Belga. Si ustedes lo buscan en diferentes editoriales, lo pueden encontrar como la Confesión de Fe Belga, la Confesión de Fe de los Países Bajos, Creemos y Confesamos, o la Confesión de Guido de Bresse. Son diferentes títulos porque finalmente cuando se hizo la confesión no se le puso un título. Simplemente fue un documento que respondió a una situación histórica. Los títulos han sido precisamente alusiones a alguna circunstancia. Antes de entrar en materia, quiero responder dos preguntas. La primera, ¿por qué la confesión de fe? ¿No es que deberíamos de predicar la palabra de Dios única y exclusivamente? ¿La Biblia y solamente la Biblia? Sí y sí. Esa es la respuesta. La Biblia y solamente la Biblia. Lo hemos dicho una y lo seguiremos diciendo 2, 3 y n cantidad de veces que sea necesario. Solamente la Escritura. Si alguien se para aquí y habla algo diferente de lo que está en la Escritura, entonces, hermanos, ustedes no tomen eso. Nunca le crean nada a aquel que se pare aquí. Siempre, como el testimonio que tenían nuestros hermanos de Berea, ustedes escudriñen, estudien, contrasten lo que se diga aquí o allá o en cualquier parte contra lo que dice la Escritura. Si lo que se dice aquí no tiene fundamento escritural, deséchese. Si tiene fundamento escritural, escúchese. Esa es la consigna. Otra que también tenemos, y ustedes escucharán mucho en templos reformados, es hablar de los reformadores. Nombres como Juan Calvino, Guido de Bresse, Guillermo Farel, Martín Lutero, etc. Pierre Viret, por ejemplo, todos ellos. Hablar de ellos es igual que hablar de más modernos, Francis Schaeffer, por ejemplo, a lo mejor han oído hablar este nombre, del doctor Francis Schaeffer, de Juan Bonstra, Juan Samuel Bonstra, tenía un programa de radio en los 80s que escuchaba aquí en México, era La Hora de la Reforma en México, Juan Samuel Bonstra. También hablar de ellos mismos es también como si habláramos de Misael Custodio, de Miguel Ángel Silva, de José Velázquez. ¿Cuál es la diferencia? Que algunos de ellos ya están en la presencia del Señor y forman parte de la iglesia triunfante. Pero los une junto a los reformadores, junto a Juan Calvino, junto a Guido de Bresse, la misma unidad. ¿Y cuál es esa unidad que los une? Parece pleonásmico, pero no. ¿Cuál es esa unidad que los une? La palabra de Dios. ¿Por qué nosotros a veces tomamos escritos de ellos? Porque son, y van a escuchar muchas veces esta frase, consistentemente escriturales. ¿Qué significa eso? Que lo que ellos enseñan no es otra cosa más que lo que está en la Escritura. La diferencia es que el Señor les dio el don de la Escritura, del uso de la palabra, y pudieron escribirlo de una manera que los que no somos dotados de ese entendimiento y de esa facilidad, nos ha permitido leer sus escritos, entender lo que el Señor ha dado. Es como si fuera un sermón, pero escrito. Es como si fuera una clase de escuela dominical, pero escrita. ¿Cuál es la característica, por ejemplo, de las instituciones de Juan Calvino, que es otro documento que tomamos como mucha referencia?
Y no es que lo pongamos al nivel de la Escritura, jamás, nunca. ¿Pero por qué si hacemos referencia? Porque es consistente, sistemático. Empieza en A, sigue en B, comienza en 1, sigue en 2, luego en 3, y así nos lleva a través de toda la Escritura. Por eso lo tomamos, porque el Señor le dio la habilidad para entender y explicar con una facilidad de palabra muchos temas que para nosotros a veces son complicados, como el que hoy nos ocupa. Por eso es que tomamos esos textos y los utilizamos como referencia, pero porque el Señor les permitió a ellos explicar ciertas partes de la Escritura que para nosotros es difícil entender. No porque veamos que ellos tienen esa autoridad, jamás, sino porque ellos están explicando la misma Escritura. Y lo que ellos dicen, lo que ellos escribieron, lo comparamos con lo que está en la Escritura. Y cuando encontramos que es consistentemente escritural, es decir, que no se sale de las líneas de la Escritura, que está basado en lo que la Escritura dice, entonces lo tomamos. Y eso es lo que pasó con la confesión belga. ¿Qué sucedió con la confesión belga? Bueno, es más o menos como del siglo XVII. Todas las confesiones tienen un contexto. ¿Qué significa el contexto? Que está sucedido y está el documento, y a lo mejor nosotros vemos un documento con muy poquitas hojas, unos cuantos párrafos. Pero estos documentos, hermanos, costaron sangre, costaron la vida de muchos mártires, por escribir lo que está aquí y por decir lo que a veces a nosotros nos da vergüenza y por clarificar lo que a veces a nosotros nos da pena y lo que queremos callar. Ellos lo escribieron y lo dijeron y les costó la vida. Decir, Cristo es mi Salvador, Jesús resucitó, solo la sangre de Cristo salva. Lo pusieron por escrito y eso a muchos de ellos les costó la vida. Literalmente fueron perseguidos por escribirlo. Entonces, no son documentos que nosotros debemos de tomar tan a la ligera, porque están firmados con la sangre de los mártires de Cristo. Aquellos que tomaron ese estandarte y dijeron, ¿cuál es la estafeta que el Señor dejó? El Señor dijo, id y predicad. Y entonces unos fueron y predicaron. Crearon discípulos, luego fueron otros y predicaron, crearon nuevos discípulos y así hasta que llegaron a estos momentos. Pero también junto a ellos había problemas y había otros que junto al trigo crece la cizaña. Y entonces, ¿qué hacía la cizaña? No, eso que están diciendo no es correcto. Tú puedes, por ejemplo, algunos de los errores, participar en la salvación, depende de ti. ¿De quiénes estoy hablando ahí? De los arminianos, por ejemplo. Otros que decían, no, tú no debes de someterte al Estado. Es la autoridad de Dios y única y exclusivamente la autoridad de Dios la que debe de imperar y mandar en el mundo. ¿De quiénes estamos hablando ahí? De los anabaptistas. Y entonces, ¿qué es lo que hacían estos hermanos? No es por ahí. Vamos a regresar a lo que se está en la Escritura. Estábamos en el camino y esas ideas han ido haciendo que nos vayamos por algún lado. Nos estamos yendo chueco. Entonces, es como si agarráramos un lacito, lo agarramos y lo jalamos. Cuando una planta empieza a crecer chuequita y todavía está joven, ¿qué es lo que hacen generalmente las personas que cuidan las plantas? O le ponen un palito o un lacito para procurar que regrese y se vaya derechito. Eso es lo que hicieron con este tipo de documentos. Buscaron la manera de regresar a la iglesia al camino que estaba abandonando, porque en algún momento, como en todos, hay modas. Y entonces empezaba de moda un pensamiento, y luego empezaba de moda otro pensamiento. Y así fue como iba. Entonces, vemos la historia y en esta parte de la historia empezó de moda el pensamiento, no, tú debes de hacer de esta manera. No que sea el único o que haya nacido en ese momento. Ya venía de antes y sigue vigente actualmente. Lo que pasa es que en ese momento de la historia específicamente tomó mucha fuerza. Y por eso entonces había que dar una respuesta específicamente, porque todos estaban poniendo atención a ese momento.
¿Qué pasó, por ejemplo, con la evolución? En su momento hizo mucho ruido. No es que ya se haya descartado esa idea y esa forma, y no es que no sigamos y debamos de seguir luchando y dando respuesta, pero nuestras luchas hoy son diferentes. Los problemas que existían en aquel entonces sí siguen existiendo hoy, pero hoy tienen más volumen otros problemas, como matrimonios igualitarios, por ejemplo, que ya existía en aquel entonces. ¿A poco no había homosexuales en aquel entonces? Claro que sí. ¿A poco no hay negación de la creación hoy en día? Claro que sí. Pero en aquel entonces tenía más volumen esa historia. Hoy tiene más volumen otra. Entonces debemos de responder a lo que tenemos en nuestro momento. Y eso fue lo que en este caso hizo Guido de Brès. En el siglo XVII la situación era diferente y los acusaban y los señalaban y decían: ustedes no son cristianos. Y Guido de Brès dijo: definitivamente eso no es correcto. Guido de Brès es el autor primario de la confesión belga. Eso significa que no es el único, pero es el que lideró el equipo que trabajó en la elaboración y el escudriñamiento de las Escrituras para resumirlo en esta confesión. ¿Qué es una confesión? Una declaración. Creo en esto, confieso aquello, porque es correcto. En ese siglo, en el siglo XVII, que fue cuando se hizo, ya traían la persecución de un siglo anterior. Es decir, ya llevaban 100 años siendo perseguidos y eran perseguidos por la iglesia romanista. La iglesia romanista los perseguía y les decía: ustedes no son iglesia, y venía precisamente de la cuestión de la reforma. La reforma había precisamente señalado, entre otros puntos, pero principalmente 8 puntos que decían: la iglesia se ha desviado de la Escritura, principalmente en estos 8 puntos. No que sean los únicos, pero sí, entre ellos, por ejemplo, la adoración de las imágenes, la salvación a través de las indulgencias y cuestiones por el estilo, ¿no? La jerarquía de la iglesia romana y etcétera. Entonces, esas cuestiones, la iglesia, los que estaban estudiando y guiados por la Escritura, dijeron: no, no es así. Entonces vamos a volver a formar lo que se ha deformado. La cosa era redonda. La fueron haciendo chipotuda o apachurrando por un lado. Vamos a reformarlo, hacer que sea redondito otra vez. Eso es la palabra reforma. Y el movimiento de la reforma fue lo que hizo: regresar a la forma original, regresar al camino original, regresar a la verdad que nunca se ha ido, la Escritura. Y en ese contexto fue que salió la confesión belga. Presentó la confesión y nació en el año de 1561, la confesión como tal. Quería probar que la fe reformada no era rebelde y que no eran contrarios a la Escritura como se les acusaba. Eso es lo que él quería. Entonces, él envió una copia al entonces rey de los Países Bajos, o de los países belgas en aquel entonces, que era norte y sur de lo que hoy se conoce como Holanda o los Países Bajos, precisamente, que incluyen a Holanda y que incluyen a Bélgica, en la parte norte y la parte sur. Y el rey en aquel entonces era Felipe II, y les envió una copia y les dijo estas palabras, Guido de Brès, junto con la copia: estamos listos a obedecer al gobierno en todo lo que fuera legal, pero ofrecían sus espaldas para ser azotadas y sus lenguas para ser cortadas, sus bocas para ser amordazadas y sus cuerpos para ser quemados, antes de que la verdad expresada en las Escrituras fuera contraria a la confesión que ellos estaban dando. Es decir, ellos estaban presentando una confesión y ellos estaban diciendo: esto es en lo que creemos y no es contrario a las Escrituras. Y si tú, rey, quieres que yo haga o diga algo que ya estoy confesando aquí y que sé que es
consistentemente escritural, y tú quieres que yo haga algo que sea contrario a esto, puedes azotarme, quemarme o hacerme sufrir todas estas penas, como ellos lo dijeron. Bueno, el resultado, si nosotros vemos la historia, pues por ahí va. Murieron martirizados. ¿Qué significa martirizados? Que fueron vejados físicamente, que fueron humillados, y finalmente su fe no abdicó. No fue una confesión, digamos, porque nadie puede decir mi trabajo es solitario. El cristiano nunca trabaja solo, jamás. Aquel que llega a un lugar y diga, es que yo vengo solo y soy predicador, mentira, no se puede, no hay, no existen los llaneros solitarios. Ya lo mencionábamos la semana pasada, incluso el llanero solitario no es solitario, porque él va con Toro, su amigo, ¿no es cierto? Siempre va acompañado con Toro, y si Toro no está, está su caballo. ¿Cuál llanero solitario? No existe. En la Escritura tampoco encontramos que fueran solos. Quizá en algún momento Pablo viajó solo, pero porque era enviado de un lugar y llegaba a otro lugar, de una comunidad a otra comunidad. Y si leemos con cuidado la historia de Pablo, vamos a ver que él nunca viajaba solo, siempre iba con alguien, por dos razones. Una, es comunidad, es seguro viajar, y dos, voy enseñando, hay discipulado, no me lo quedo. Como decía uno, pastor que ya está en la presencia del Señor, si tú te quedas con tu conocimiento, al rato se vuelve comida de gusanos. Tienes que enseñar, tienes que predicar, tienes que dárselo a los demás. Y aquí está el testimonio. Si yo rompo o quemo estas hojas, ustedes pueden conseguirlas en otro lado. ¿Cuántas veces no se ha intentado quemar la Escritura? Ha habido campañas completas para quemarla y desaparecerla. ¿Y se ha logrado? Aquí la tenemos. Hoy podemos nosotros tranquilamente caminar con una Escritura abajo de nuestro brazo. Y sin embargo, a veces nos da pena. Hacer eso, en algunas ocasiones, era una condena de muerte. Tenemos mucha libertad que ha costado sangre de esos mártires. Ahora, la confesión fue, y ese es el punto que quiero comentarles en este momento con respecto a esto, basada en, no es que no sea un trabajo original, sí es un trabajo original, pero recibió influencia y fue basada en una confesión previa que ya Juan Calvino había publicado en Francia. Juan Calvino fue un escritor prolífico, tiene muchísimos escritos. Su opus magnum es Las instituciones de la religión cristiana, que está en 4 libros y se publica generalmente en 2 tomos, libro 1 y libro 2, y luego libro 3 y libro 4, pero puede encontrarse de diferentes formas editoriales. Pero las que tenemos finalmente son una 4ª versión, recibió varias modificaciones y no es el único texto que tiene también al respecto del hermano Calvino. Es un escritor que tiene bastante libros y una manera muy sencilla de explicar las cosas, una manera muy sencilla. Ahora, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque el tema que vamos a ver es un tema complicado, que ha generado divisiones en muchas iglesias. Estamos hablando de la cuestión del bautismo. En el artículo 34, que es el que nos toca precisamente, está la confesión que estamos hablando de la cuestión del bautismo. Y todo este preámbulo es precisamente para entender que lo que se está diciendo aquí no se está diciendo a la ligera. Todo lo que hemos hasta ahorita platicado es para saber que las palabras que están escritas aquí y que resumimos y podemos leer en 3 minutos, todo lo que costó y que está basado en la Escritura. Finalmente, ¿qué es a lo que podemos ver? Bueno,
esta confesión, basada en la Escritura, dice lo siguiente con respecto al bautismo. Creemos y confesamos que Jesucristo, el cual es fin de la ley, por su sangre derramada, ha puesto término a todos los demás derramamientos de sangre que se pudieran o quisieran hacer para propiciación y paga de los pecados. Vamos a detenernos ahí un poquito. Lo vamos a repetir. Creemos y confesamos que Jesucristo, el cual es el fin de la ley, por su sangre derramada, ha puesto término a todos los demás derramamientos de sangre que se pudieran o quisieran hacer para propiciación y paga de los pecados. Vamos a recordar un poco Levítico. ¿Qué hay en Levítico? Génesis, Éxodo, Levítico es el tercer libro de la ley. Levítico es dentro de la ley, dentro del Pentateuco, Levítico es un libro de leyes, muchas leyes. Empezamos a leer lo que vemos desde el capítulo 1. Los hermanos que han hecho el compendio y la edición actual de la Escritura le han puesto algunos títulos. Recordemos, la numeración y los títulos no son inspirados, son añadidos para una mejor comprensión. Los hermanos que han hecho la edición han leído y han dicho, bueno, de aquí a aquí más o menos habla sobre este tema. De aquí a acá habla más o menos sobre este tema. Eso es lo que hicieron los hermanos. No significa que los títulos sean inspirados. La inspiración es el texto bíblico, pero el capitulado y los títulos son precisamente para un mejor manejo. Ese es el asunto. Para situaciones como esta, en la que nosotros podemos decir, al principio del libro de Levítico encontramos, por ejemplo, en el primer capítulo sobre holocaustos, luego en el capítulo 2 sobre las ofrendas, y los siguientes capítulos, y es donde quiero que veamos, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado. Casi al final del capítulo 5 es donde quiero que vean ofrendas expiatorias. ¿Qué significa una ofrenda expiatoria? Que yo pequé y que estoy pidiendo perdón para que ese pecado sea quitado de mí y sea perdonado. Y era todo un ritual. Lean todo esto, no lo vamos a leer en este punto, porque es todo un ritual, pero a donde quiero que lleven sus ojos y que lean también los primeros versículos o capítulos de Levítico, el uso de la sangre. Dense cuenta cómo es el derramamiento de sangre. Y es esa sangre la que va llevando hacia la expiación y el perdón de ese pecado. Y después, en las siguientes partes, después del capítulo 5, empezamos a ver la cuestión de leyes de los sacrificios. Pero esto llevó también a un punto en el cual, bueno, puedo pecar y al fin que al rato hago una expiación. La gente que tenía mucho dinero pues podía hacer eso y podía hacerlo de esa manera. Los pobres a lo mejor no. El Señor para estos sacrificios pedía lo mejor de lo mejor. ¿Por qué un macho cabrío era difícil de darlo para un sacrificio, para una persona? Porque ese macho cabrío, aparte de que es más grande, bien podía cruzarse con varias hembras y tener y dar más ganado. Y entonces, perder el macho, pues perdíamos el ganado. Y eso es lo que el Señor estaba pidiendo para la expiación de tu pecado. Si eras pobre, bueno, podías hacerlo con otras, había otras salvedades que están explicadas aquí específicamente. Pero el punto es, y lo que no había vuelta de hoja, era el derramamiento de esta sangre. Y el apóstol en el Nuevo Testamento también lo menciona. Recordemos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque también la Escritura dice, porque en la sangre está la vida. Esa es
la liga que tenemos. Por eso, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y eso es tan válido en ese momento como es válido ahorita. Sin derramamiento de sangre, tú no podrías ser salvo. Ahora, aquí está la diferencia. Nosotros estamos sacrificando corderos, palomas, o cortándonos las venas. No. Pero nuestros pecados sí son perdonados, han sido perdonados, y nuestro perdón ha costado sangre. Eso que quede claro, nuestro perdón ha costado sangre. ¿Y qué sangre es la que ha costado? La de Cristo. Esa sangre es la que se ha derramado. Tu perdón eso es lo que ha hecho. Si tienes algún familiar que haya muerto por alguna circunstancia, y vamos a poner un escenario hipotético, que ese familiar haya muerto por ayudarte a ti en algo. Te salvó de un asalto, te dio un órgano o te dio, qué sé yo. Vamos a suponer que tú te enfermas y necesitas un riñón o hígado, no sé, bueno, uno de los dos, el que se necesite para lo que viene. Y te lo da, porque el tuyo ya falla, porque tú tomabas mucho alcohol, eras alcohólico, y entonces tenías cirrosis y necesitabas un trasplante. Y entonces tu familiar te lo dona, pero en esa donación él muere y tú estás triste porque él murió. Y entonces a partir de ahí en adelante, ¿tú qué es lo que la gente, la familia, los amigos esperarían? Que tu comportamiento cambie con respecto al alcohol, porque tu recuperación está costando o costó el riñón o la vida del que fue tu donador, de tu familiar, tu hermano, por ejemplo. Tu hermano murió en el quirófano por un mal procedimiento o por algo, no aguantó la operación y murió. Pero te alcanzaron a pasar ese hígado o riñón, cual de los dos se necesite. Y resulta entonces que tu vida no cambia. Ahora bebes para olvidar que tu hermano se murió. Y estás dañando nuevamente ese otro riñón. ¿En dónde estás dejando el sacrificio que hizo tu hermano? Si ese sacrificio nos duele, ¿por qué el sacrificio de Cristo no lo tomamos en esa estima? ¿Por qué menospreciamos, pisoteamos y nos burlamos del sacrificio de Cristo, pecando deliberadamente, sabiendo que es malo y no nos importa? Cuando pecamos de manera consciente, es como si estuviéramos a Cristo ahí, ni me importa. Esa es la actitud. ¿Y qué que te hayas humillado? Yo sigo igual. ¿Y qué que hayas sufrido? A mí no me importa, no me interesa. Yo vivo mi vida como yo quiero. Yo hago lo que yo quiero. Es mi vida. Y no es cierto. Ese perdón costó sangre. Ese perdón que tú tienes costó sangre. Y está aquí mencionado. El cual, creemos y confesamos que Jesucristo, el cual es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. ¿De qué ley? La ley que estamos viendo aquí en Levítico. De ese sacrificio por esa expiación de pecado. Era necesario seguir esta ley para tener ese perdón de ese pecado. Ahora, recordemos que Cristo dijo, yo no vengo aquí para abrogar la ley, es decir, para hacer que la ley ya no, sino para cumplirla. Pero ¿cómo cumplimos entonces la ley si la ley sigue vigente y decimos que nuestro pecado necesita ser redimido a través de la sangre? Pero nosotros ya no llevamos ese sacrificio día con día o semana con semana. Ya no traemos becerros para hacer sacrificio, ya no traemos palomas para hacer sacrificio. Ya no hay sacerdote que haga ese derramamiento o que haga sacar las vísceras, consumirlas, hacer la aspersión 7 veces de esa sangre, que todo ese ritual está aquí. Era todo un ritual, ya no hay ese ritual, pero es necesaria la sangre para la remisión de tus pecados.
¿Cómo entonces hay ese cumplimiento? ¿No parecería que suena un poco contradictorio? Pues no, porque la Escritura es precisamente la que nos da la luz de cómo se cumple hoy por hoy ese sacrificio necesario para la remisión, para el perdón de nuestros pecados. Y esto es de esta manera. Por su sangre derramada ha puesto término a todos los demás derramamientos de sangre que se pudieran o quisieran hacer para propiciación y paga de los pecados. Cristo es y fue el último y sumo sacrificio. Fue el último y sumo derramamiento de sangre. Ese fue. Y ahí sí, imagínense a Cristo en la cruz, en la parte humana. Vamos a pintar un cuadro así muy patético, sufriendo, deshidratado, sudado, maloliente, ensangrentado, con muchas costras, pues todo eso. ¿Cuánto tiempo ya lo habían golpeado, lo habían arrastrado? No conozco cómo había sido el clima en aquel momento. Si hacía frío, si hacía calor. Lo que sí, pues probable que había calor, que había polvo. Estaba chamagoso, adolorido, ensangrentado. Eso sí, imaginémoslo. Imaginémoslo de esa manera, pero no lo dejemos ahí. Porque entonces, pues ¿qué hacemos aquí? Dice el apóstol, si Cristo no hubiera resucitado por nuestros pecados, entonces nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. Poniéndolo en palabras actuales, si Cristo no hubiera resucitado, lástima de nosotros. Seríamos los más lastimosos, los más dignos de lástima, los más dignos de burla. Vana, inútil sería nuestra fe. ¿Cuál es el máximo evento? Sí, es muy importante reconocer y recordar la venida de Cristo porque es el cumplimiento de la promesa, pero no es el todo del cumplimiento de la promesa, es el principio del cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es el clímax de ese cumplimiento de la promesa? Su sacrificio. ¿Y cuál es el fruto de ese cumplimiento de esa promesa? Su resurrección, la vida eterna. Y con eso, el perdón de nuestros pecados. Y con eso, la expiación de nuestros pecados. En ese momento, en esa cruz, Él estaba cargando con todos los pecados. ¿Por qué cuando en el desierto a un borrego y queríamos tener perdón, se le imponían las manos sobre el borrego, yo llevaba el borrego, el sacerdote ponía sus manos y mi pecado era transmitido a ese borrego y luego dejado en el desierto para que se muriera? Era una alegoría, una representación de que mi pecado estaba depositado en el borrego, en ese que iba a ser sacrificado por mí, y yo quedaba limpio de esa culpa. Eso es lo que sucedió en la cruz. Cristo recibió tus pecados, los pecados de toda la humanidad, y fue precisamente por darnos esa libertad que viene de ser limpios y libres de los pecados, que Él murió. Era esa libertad la que buscaba la gente cuando hacía el sacrificio, liberarse de ese pecado. Eso es lo que Cristo hizo, nos está liberando de ese pecado. Ya no fue necesario más, y es lo que se está confesando aquí. Con esa abolición también hubo una señal que fue puesta desde el principio. Cuando nosotros leemos el establecimiento del pacto, en el protoevangelio, en Génesis 3, nosotros vemos y dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, entre tu simiente y la simiente suya, refiriéndose a la mujer. Y después cuando vemos a Abraham, cuando le está hablando y lo visita y le dice, la continuidad y el pacto viene contigo. Es ese pacto que estaba dado en Génesis, viene ahora dado con Abraham, a tu descendencia. ¿Cuántos años tenía ahí Abraham?
40, 50, 60, 70, perdón, 100. ¿Y Sara? 90. Esa es las edades. Y pues dijeron, como que no, ¿verdad? Ya había nacido, ¿cómo se llama el otro hijo? Ya había nacido. Entonces ellos pensaban, pues es hijo de Abraham, pues va por ahí. No, es a través de tu hijo, que se va a llamar, ¿perdón? Isaac. Es a través de él quien viene. Pero ahí también hubo una orden que se tenía que cumplir a los 8 días. ¿Recuerdan cuál era el mandamiento que le dio también? Dice, estableció el pacto y establece con Abraham, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, y tendrás hijos que serán como las estrellas, incontables. Y, ay, sí, qué bonito, pero Sara y yo, o sea, no creo, a lo mejor se está refiriendo aquí con ¿cómo se llamaba? Agar, con Agar. No, le dice, no, es contigo y con Sara. A él hay bendición, porque es hijo tuyo, y mi promesa es así, pero no es con él, es con este. Y como señal, y aquí viene, como señal harás esto. ¿Se acuerdan qué fue lo que mandó? ¿A los cuántos días? A los 8 días. Había una marca física de la inclusión en el pacto. Y esa marca física de inclusión en el pacto seguía hasta este punto. Cuando eran los sacrificios, la gente que hacía ese sacrificio tenían que ser circuncidados. ¿Quiénes eran los que podían ofrecer ese sacrificio? Los sacerdotes, en expiación de los pecados ¿de quién? Del pueblo. ¿Y de cuál pueblo? Del pueblo circuncidado, del pueblo del pacto. Un incircunciso no podía llegar y pedir perdón por su pecado a través de un sacrificio. Era un beneficio único y exclusivo para sus hijos. Que somos excluyentes, no soy yo, es la Escritura. Y sí, porque las promesas son única y exclusivamente para sus hijos. No son para todos. Cristo no murió por todos, eso es una mentira. Cristo murió por todos sus hijos, únicamente. ¿Quiénes son sus hijos? Los que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué predicamos a todos? Porque yo no sé quién y en qué momento el Señor va a hacer a alguien o lo va a llamar a ser su hijo. Vamos a suponer, Magda no ha doblado su rodilla. Y yo no sé en qué momento el Señor va a obrar en ella para que doble su rodilla y reconozca. Y yo tengo que estar predicando para que ella escuche, y en el momento en el que el Señor tenga a bien y lo haya determinado, el Espíritu Santo toque su corazón y ella se arrepienta. Pero yo sabría que ella va a ser salva. Yo sabría en qué momento. No. Por eso es que somos llamados a predicar a todos, pero la obra la hace Dios. ¿A quiénes y en quiénes y por quiénes? Para sus hijos, en sus hijos y sobre sus hijos, única y exclusivamente. Pero yo no conozco quiénes son, por eso es que somos llamados a esa predicación. Con la abolición y el gran sacrificio, la ley tiene que seguir siendo cumplida, pero de una manera diferente, porque ya no hay sacrificio. Ese sacrificio sí está, y está la abolición también de la circuncisión. A partir de ese momento ya no es necesaria esa circuncisión, pero sí la inclusión y la señal de que está la gente, sus hijos, incluidos en el pacto. Y entonces viene el bautismo. Entonces viene el bautismo. Dice la confesión, él, habiendo abolido la circuncisión que se hacía con derramamiento de sangre, porque la circuncisión como tal era una operación, chiquita y local, pero era una operación, y esta incluía el derramamiento de sangre.
Vean la consistencia que hay en la Escritura, en que para que haya remisión de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Para que seas incluido en este pacto tiene que haber derramamiento de sangre. Para que tú seas incluido en este pacto, tu nombre ha sido inscrito a través del derramamiento de sangre. La Escritura dice que ha sido escrito con letras de oro en el libro de la vida. Pero ¿cuál ha sido el costo? Sangre. ¿Y la sangre de quién? De Cristo. Eso es lo que costó que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Ahora, en lugar de este pacto, en lugar de esta señal, ha sido establecida una nueva señal, que es el bautismo. Y aquí la confesión hace este señalamiento puntual: el sacramento del bautismo. Hay otro artículo, y este es tema de otra exposición que lo va a hacer nuestro hermano Silva, porque es un artículo previo que habla y define qué es un sacramento. Pero vamos a decirlo de esta manera para fines explicativos y por qué decimos que este es un sacramento. Son los ritos que el Señor Jesucristo directamente instituyó. Punto. ¿Y cuáles y cuántos son? 2. Hay una ordenanza directa para estos 2. Por tanto, id por todo el mundo, predicando y bautizándolos en el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Palabras de quién? De Cristo. Veamos lo que se conoce como la última cena, pero no es la última cena, es la primera cena. Si lo vemos desde esa perspectiva, pues es la primera. Es la última Pascua, la primera Santa Cena. ¿Qué dice el Señor cuando está haciendo? Y leámoslo en los evangelios. Asimismo partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomó la copa y la repartió y dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y luego viene algo diferente. ¿Qué sigue? Empieza con H. Haced esto en memoria de mí. Hay un memorial, hay una orden directa de seguirlo recordando. Y está apuntando precisamente a algo que ya había. Hay una orden directa para estas 2 acciones, para estos 2 sacramentos. Y punto. Hay otras iglesias, entre ellas la iglesia romana, que reconocen 5 más. No hay una orden directa para estos más. Solamente estos. Por eso, una de las marcas de la verdadera iglesia es la administración, de los sacramentos tal y cual fueron instituidos por Cristo. Porque ese es otro punto y es lo que vamos a seguir analizando. Estos fueron instituidos y han sido deformados. Estos han sido quitados y se les han hecho añadiduras. Se les ha incluido ciertos misticismos, ciertas partes. Es que necesitas tener el bautismo, 3 bautismos, algunos dicen, necesitas tener 2 bautismos, y es que la Escritura dice que el bautismo con fuego, el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo con agua, y cuál es la forma correcta, por inmersión, por aspersión. Hay luz en la Escritura para todo esto. Lo que debemos de conocer es que el bautismo es uno solo. Nada más. No hay de que hoy ya estoy aquí y me bautizo, y mañana me voy a otra iglesia y me bautizo allá. ¿No? ¿Se acuerdan? Este es el testimonio precisamente de nuestro hermano Ángel, como anécdota. Él, por cuestiones de cuando él vivía, nuestro hermano Ángel Nogales, tuvo que empezar a reunirse en otra iglesia por cuestiones de la distancia. Y entonces, pues ya como él era constante en esa iglesia, le dijeron: hermano, ¿por qué no se bautiza? Y es miembro de nuestra iglesia. No, porque yo ya fui bautizado.
Contrario a otros hermanos que saliendo de una iglesia de Leipim, en otra iglesia, se volvieron a bautizar. Hay un fundamento escritural para rechazar esa actitud y sustentar un único y solo bautismo. Y reconocer el bautismo que tú hayas tenido en esta iglesia o en otra iglesia donde se profese la fe de Cristo. Ese es lo que tenemos. Para finalizar el día de hoy, no es que estemos finalizando esto, del todo el artículo llevamos nada más medio renglón. No es cierto. Vamos por aquí más o menos, como una tercera parte. Lo vamos a seguir analizando en varios. ¿Cuál es la finalidad del bautismo? Somos recibidos en la iglesia de Dios y separados de todos los otros pueblos y religiones extrañas a fin de estarle a Él totalmente consagrados y llevando su enseñanza y estandarte. Esa es la finalidad del bautismo. En los siguientes párrafos vamos a ir leyendo precisamente cuestiones como: ¿cuál es ese testimonio? ¿Cómo se hace este bautismo? ¿Qué implica el agua que se recibe en el bautismo? ¿Cuál es el significado de este sacramento en la vida de nosotros? ¿Qué significado tiene para nosotros? ¿Es correcto limitarlo únicamente a una señal física de la inclusión del pacto? ¿O es esa parte limitada y es más allá el significado de ese bautismo? Esa es la luz que nos da aquí precisamente. Nuestro hermano Juan Calvino también en las instituciones amplía sobre esto. Nuestro hermano Francis Schaeffer también tiene un libro que habla específicamente sobre el bautismo. ¿Es lícito que le demos este bautismo a los niños? Son parte de la escritura. Ahora, también había un problema, y hay unos hermanos, bueno, no son hermanos, unos secta, los anabaptistas, que ellos dicen: no se le tiene que dar al niño. Y aquí hay una contradicción. Bueno, aquí hay una situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un niño muere y no ha sido bautizado? ¿Cuál es la actitud que tenemos nosotros que tener y qué pasa en esa circunstancia? Hay una respuesta que está basada precisamente en la Escritura. Lo que sí debemos nosotros de reconocer, y es lo que les voy a dejar solamente como adelanto en esta parte, es: primero, nosotros reconocemos el bautismo de los niños como una señal externa para la inclusión de ellos en el pacto. El bautismo es una señal externa de la salvación y remisión de nuestros pecados. El bautismo es una señal externa de nuestra confesión de fe. El bautismo es una señal externa de lo que creemos. El bautismo es única y exclusivamente para sus hijos. Y los voy a dejar pensando un poquito. ¿Es solamente con agua o existe el bautismo del Espíritu Santo? La respuesta es: lo veremos la próxima semana. No, sí hay bautismo del Espíritu Santo, pero no como algunos lo quieren ver, o como algunos lo quieren poner, de que me llega y estoy casi estoy contorsionándome. No es así, pero sí hay bautismo. La señal física existe. Debe de ser por aspersión o por inmersión. ¿Cuál es la aspersión? Cuando le echan así el agüita al niño, o a nosotros nos echan el agua. ¿Cuál es la inmersión? Cuando los sumergen en la pileta. Y algunas iglesias tienen en su pila bautismal. Y otras iglesias van a bautizarse, hacen días en los que se van a bautizar y se bautizan en ríos específicamente. ¿Están mal? ¿O somos nosotros demasiado ultraconservadores en esa circunstancia?
Hay una respuesta y eso está precisamente comentado en esta parte y también lo amplía nuestro hermano Juan Calvino, porque son preguntas que eran y señalaban específicamente a nuestros hermanos. Es que tú no puedes ser cristiano porque no correspondes al bautismo de esta o de esta otra manera. No, sí lo soy, porque es una señal del pacto. Pero es que no eres hereje porque estás incluyendo a los niños. No, sí, porque Cristo jamás excluyó a los niños del pacto. Y esta es la base escritural. Eso, hermanos, lo vamos a continuar porque es amplio, es muy amplio esto. Y continuaremos y concluiremos cuando lleguemos a la parte final de este artículo, respondiendo la pregunta, finalmente, ¿y a mí qué? Ok, ya conocemos toda esa parte del bautismo. ¿Y a mí qué? ¿De qué me sirve conocer toda esa parte? ¿De qué me sirve saber si es de esta manera o es de esta otra? Conocer toda esta parte de la escritura que está en este bautismo así. ¿A mí de qué? ¿Debo de bautizarme? Si me quiero bautizar, ¿qué debo de hacer? ¿Qué derechos en la iglesia me da el bautizarme? ¿Qué responsabilidades me da el hecho de bautizarme? Eso, hermanos, lo vamos a ir ampliando y respondiendo poco a poco con la ayuda del Señor en aproximadamente unas 3 exposiciones, que es lo que duraría la exposición de este tema. Y haciéndolo de manera muy breve, porque el tema del bautismo, insisto, hay libros enteros que hablan porque es demasiado amplio, demasiado complejo y ha generado mucha controversia. Pero quedémonos hasta ahorita con este momento. Es herencia de la circuncisión, es la continuación de la ley del derramamiento de la sangre, señal del pacto. Eso es lo que es el bautismo y su significado es un sello de pertenencia. Has sido bautizado, has sido sellado, de que le perteneces única, exclusivamente a Él. Eso es. ¿Y cuál ha sido el costo de ese sello? Su sangre, la sangre de Cristo.